Pues bien, bienvenido a este nuevo tercer conversatorio de la Universidad de San Martín de Porres, USMT Virtual, ¿no? Este nuevo conversatorio que lo estamos haciendo en el mes de marzo, en Second Life, ¿no? En esta ocasión tenemos como ponente y en exclusividad, también podemos decir, ¿no?, al magíster Henry Chera Valdivieso, que nos ha honrado con su visita. Pero antes de empezar el conversatorio y la presentación del ponente, quiero darle a ustedes el agradecimiento por parte de nuestro director, el doctor Juan José Flores Pepe, director de USMT Virtual, ¿no?, quien junto a todos los colaboradores y trabajadores de USMT Virtual queremos darle la bienvenida a nuestro anfiteatro en Second Life, llamado USMT Virtual 3D, y también el agradecimiento por participar en nuestros conversatorios, que surge como una iniciativa importante de nuestra universidad para tratar de dar nuevas prácticas de educación, nuevas prácticas educativas, ¿no?, correlacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. También queremos agradecer a todo el equipo de Second USMT, en especial al equipo de la Facultad de Turismo, Psicología y Ciencias de la Comunicación, ¿no?, que encabezado por la licenciada Amparo Cervantes están transmitiendo a través de su proyecto de USMT 3D TV, televisión, están transmitiendo todo este conversatorio, ¿no? Ahora pasemos a presentar a nuestro ponente, magíster Henry Chera. Para nosotros es un placer, es un honor tenerlo aquí, ¿no? Nuestro ponente es educador de carrera en la especialidad de matemática. Además tiene una maestría en educación con mención en investigación y currículo, y un doctorado en didáctica y tecnologías de la información y la comunicación. Como muchos conocemos, seguramente muchos sabemos, nuestro ponente es fundador de la Red Docentes de América Latina y del Caribe, REDOLAC, ¿no?, una red que es muy famosa por estos lares. Y en los últimos años, nuestro ponente se ha dedicado exclusivamente a difundir y a debatir ideas, y por qué no, a impulsar también ideas sobre los temas de redes sociales, alfabetización digital, capacitación docente, integración curricular de las TIC y todos los temas relacionados a nuevas tecnologías y nuevas prácticas para la educación, ¿no? Queremos agradecerte, Henry, por tu visita. Muchas gracias. Te dejamos este auditorio para que nos puedas encabezar con tu ponencia, ¿no? Muchas gracias, bienvenidos todos y esperamos que disfruten de esta ponencia. Muchas gracias. Gracias, Fran, por tus palabras. Voy a empezar agradeciendo al doctor Juan José Flores Cueto por el excelente trabajo que viene haciendo a cargo de la dirección de la Universidad San Martín de Porres en la modalidad virtual. Agradecerle Fernando, quien ha sido mi instructor personal para poder llegar con éxito a este momento. Y como no, a tu casa por trabajo, por las comunicaciones de estos días y el equipo que te acompaña. Les agradezco mucho esta oportunidad. Yo soy un profesor que lo que vamos a comentar aquí se fundamenta en algunas investigaciones que estoy haciendo para un estudio de doctorado y sobre todo en la experiencia que ya tengo algunos años trabajando con las tecnologías de información y comunicación. He preparado unas presentaciones bastante sencillas con la finalidad de ayudar a que realmente este momento que nos encontramos acá se convierta realmente en un conversatorio que todos podamos enriquecer. Educación y TICs. Creo que una de las características elementales de la generación nuestra es el uso de las tecnologías de información y comunicación. Pienso que es importante, por más que el nivel en el que estamos en este momento tal vez podría parecer ocioso, definir las tecnologías de información y comunicación.
pero de todas maneras es un punto de partida importante el considerar que las tecnologías de información y comunicación son las diversas herramientas tecnológicas y aplicaciones informáticas que permiten comunicar, almacenar, procesar, sintetizar y presentar información. Las tecnologías de información y comunicación, como lo vamos a ver más adelante, han impactado enormemente en la educación. Las tecnologías vienen impactando en las formas de aprender, en las formas de enseñar y obviamente en el rol del docente. Este impacto de las tecnologías de información y comunicación en la educación se ha convertido en este momento en un reto tecnológico y pedagógico para las universidades y sus docentes. Basta con mirar al entorno, nuestras universidades, y basta con mirar las universidades vecinas o universidades con las que contactamos en el extranjero para darnos cuenta que en mayor o menor grado la integración de las tecnologías en la práctica pedagógica es una de las barreras que están permanentemente como meta a superarse. No existe una universidad en este momento que no esté trabajando fuerte o que no esté mirando como proyecto el integrar las TICs en la dinámica universitaria. Ya dejó de ser una moda. Muchos de nosotros pensábamos que las TICs iba a ser una moda, sin embargo nos damos cuenta que es la tendencia de los modelos educativos en el mundo y es importante asumir con seriedad esta innovación que se viene dando en educación. Muchos hablamos de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y hablamos como dos líneas que están juntas. Hablamos de la sociedad de la información y decimos, y estamos en la era del conocimiento. Sin embargo, no nos damos cuenta, o tal vez no hacemos mucho énfasis, que para llegar de la información al conocimiento tiene que haber una fase de aprendizaje. Algunos escritos ya mencionan que para pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento se requiere una sociedad del aprendizaje y ahí está el talón de Aquiles para hacer conocimiento de la información. Son los aprendizajes los que nos harán transitar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Y aquí hay un reto enorme para la educación cuando hablamos de aprendizajes. Vivimos un contexto en el que la educación no está avanzando con la rapidez que lo viene haciendo la tecnología y la ciencia. Esto ha estado demostrado en la década del 90 al 2000. Muchos sistemas educativos en el mundo, la cumbre mundial sobre educación superior que se dio en 1998 destapó de alguna manera la debilidad que tenía la educación superior. ¿Qué es lo que estaba pasando? La vida está con un trajinar mucho más dinámico que lo que se hace en las escuelas. Generalmente la formación que tienen las personas está siendo más impactada por las vivencias que tienen en el contexto en el que se desarrolla que las experiencias que le brinda la misma institución educativa. Y entonces, este es un contexto en el que está repercutiendo enormemente, ¿no? El avance de la tecnología, la actualización continua del conocimiento no va a la misma dinámica con la que va la implementación en las universidades. Y aquí ese es otro reto para quienes trabajamos en educación. Las universidades están reaccionando con mucha lentitud frente a los nuevos escenarios para el aprendizaje. Eso no está sucediendo solamente en América Latina y el Caribe, está sucediendo también en Europa. Muchas universidades han trabajado encerrados en sus campus universitarios. Las universidades latinoamericanas poco a poco están venciendo ese aislamiento institucional para formar redes de trabajo colaborativo, mirar
a las tecnologías de información y comunicación como una innovación de los modelos educativos en el mundo, y aquí está sucediendo básicamente, por ejemplo, en el Perú, ¿no? En el Perú hasta hace 5 años, por ejemplo, la educación a distancia se soportaba en la ley universitaria, en la autonomía universitaria. Sin embargo, la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria ya expone un modelo de calidad para la educación a distancia. Es decir, se está oficializando la educación a distancia y obviamente van a haber más universidades que van a implementar educación a distancia. Ahora, en Perú, por ejemplo, por ser un ejemplo nada más, tenemos un promedio de 98 universidades. De las 98 universidades, son contadas las universidades que en forma seria están implementando los recursos tecnológicos para innovar sus modelos educativos. Muchas universidades todavía están mirando qué pasa y no se animan a hacer un trabajo serio respecto a implementación de tecnologías, como lo viene haciendo la Universidad San Martín, como lo viene haciendo la Universidad Católica, como lo viene haciendo la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, y otras universidades que están apostando por innovar los modelos educativos con tecnología. Pero en su mayoría yo ratifico que las universidades están reaccionando con mucha lentitud frente a los nuevos escenarios para el aprendizaje. Es necesario vencer el aislamiento institucional para emprendernos en esta línea. La tendencia de los modelos educativos nos hace ver que no basta tener excelentes docentes para escenarios presenciales. Es prioritaria la necesidad de prepararlos para cumplir funciones tutoriales en sistemas abiertos. Esta es una de las dificultades enormes que tienen las universidades y que obviamente tenemos que tener las estrategias para poderlas superar. Cuando las universidades implementan tecnología en sus instituciones, el problema no pasa solamente por la inversión, sino por la actualización y el desarrollo de competencias digitales que deben tener los profesores quienes van a utilizar esa tecnología. El problema no pasa por la capacitación en estudiantes, el problema pasa por la capacitación en los docentes. Y entonces mal hacemos en presentarle tecnología a los profesores cuando no son convencidos que la tecnología es un valor agregado al trabajo que está realizando la universidad. Una experiencia que tengo al respecto es que, por ejemplo, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, cuando se implementa la educación a distancia en 1994, los profesores pensaban que convirtiendo su curso a distancia, en algún momento su curso iba a desaparecer. Cuando el tiempo dio la razón y se dan cuenta que ha crecido el número de estudiantes en educación a distancia y ha crecido el número de estudiantes en educación presencial. Entonces no existe una cantidad de temores, no solamente del desarrollo de competencias básicas, sino temores a dejar el paradigma de la presencialidad cuando esto no es una propuesta excluyente. La presencialidad va a continuar seguramente por muchas décadas más. Eso no se va a perder, pero existen nuevos modelos educativos que atienden a segmentos diferentes. Las universidades en el mundo, todas las universidades en el mundo no se abastecen para dar la demanda de educación superior que necesita la humanidad. Así que es importante que para seguir siendo docentes de la generación de estudiantes que tenemos en la actualidad y los que vamos a tener, requerimos el desarrollo de competencias digitales, que aprendamos a trabajar no solamente en el escenario presencial, sino también en escenarios digitales como son las plataformas y como este escenario, por ejemplo, esta muy buena experiencia que me está permitiendo la Universidad San Martín de Porres. Estas son competencias que requiere el docente de hoy. No se necesita para eso que el docente sea especialista en informática. Lo que demandan estos sistemas es que el docente sea especialista en sus asignaturas. Es importante mirar el horizonte de posibilidades
y la diversificación de medios que nos provee la tecnología para poder comunicarse y para poder aprender. El profesor tiene que estar preparado para eso. Entornos abiertos es lo que le llamo yo cuando se da flexibilidad de medios y diversificación de estrategias para aprender. A veces algunos autores conciben el aprendizaje abierto como aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede dentro de una plataforma, o llámese la plataforma web que puede ser Internet. A mí me parece que el entorno abierto, además de eso, está caracterizado por la flexibilidad de estrategias de aprendizaje y por la diversificación de medios que tiene el estudiante para aprender. En ese contexto, los docentes que me están escuchando en este momento y que de alguna manera analizan cuál es el rol que tienen en el aula presencial donde vienen trabajando, podemos implementar metodologías abiertas, porque la metodología abierta no está dada necesariamente por trasladar el escenario de aprendizaje a un campus virtual. El entorno abierto está dado por el conjunto de estrategias y por el conjunto de medios que usted le ofrece para que el estudiante diversifique sus formas de aprender. Esas son las competencias que requerimos de los docentes de hoy. Los docentes deben desarrollar competencias para integrar curricularmente las TICs y no solamente para usarlas. Esto es importante porque muchos docentes vienen utilizando las TICs y seguramente con mucho éxito. Muchos docentes, les comentaba la vez pasada en un conversatorio, y un docente me decía: Henry, yo tengo mi página web, mis alumnos están agregados en Facebook, y entran a mis foros y descargan y comentan, y yo hago lo que tú dices. Entonces yo le comentaba, le digo: ¿y todo eso tú lo tienes planificado? Me dijo: no. Entonces estás usando las TICs, pero no las tienes integradas al currículo. Cuando hablamos de integración curricular de las TICs, estamos hablando de integrar las tecnologías a las experiencias de aprendizaje. Y eso supone una evaluación y planificación previa del recurso que se va a utilizar. Es importante aquí porque muchas de las actividades que se plantea un docente en la universidad para desarrollar determinadas competencias, es muy probable que desestime las TICs porque es mejor hacer una investigación dirigida, o es mejor hacer un trabajo de laboratorio, o es mejor visitar una empresa, o visitar un centro de salud. Entonces, las competencias que se tienen que desarrollar en función al perfil profesional están en función a objetivos de aprendizaje y no en función a las TICs. Mucho cuidado, no pensemos que porque utilizamos las TICs ya somos profesores que innovamos el trabajo. No, es muy probable que forzar la utilización de las TICs en el trabajo didáctico y pedagógico sea más bien nocivo antes que enriquecedor. De ahí que es muy importante que nosotros podamos evaluar el uso de las tecnologías y mirar la riqueza y el valor agregado que le puede dar este uso de las tecnologías a nuestro trabajo en el aula. Esto no solamente es para la universidad, también es para en la educación básica. Si tenemos profesores que están en educación básica, el modelo es exactamente lo mismo. No podemos forzar el uso de la tecnología si es que no tenemos claro los objetivos de aprendizaje o el perfil profesional para en el caso de la universidad. Para integrar las TICs en educación debemos asumir una concepción moderna del aprendizaje. Aquí esto es muy elemental y es muy importante, dado que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un profesor cambia la pizarra por el proyector multimedia? El modelo no cambia. Lo único que innovó, o por ejemplo, algunas instituciones educativas
que implementan el uso de pizarras digitales, que por cierto son fabulosas. Yo he tenido la oportunidad de ver en Santo Domingo y en Buenos Aires algunas pizarras digitales de última generación, y son fabulosas. El estudiante va con la misma mano, mueve los objetos y puede enviar a correo electrónico, graba, es importantísimo. Pero ¿qué evoluciona? Evoluciona la pizarra. Lo que tienen que evolucionar son las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que tiene que evolucionar. Entonces, no está mal que evolucione la pizarra, pero eso tiene que impactar en las formas de enseñar y en las formas de aprender, básicamente. Entonces, integrar las TICs es mirar con un nuevo enfoque la educación. Si tradicionalmente la veíamos como una transferencia de conocimientos y actualmente la vemos como una construcción de conocimientos, entonces es importante que podamos crear ese conjunto de experiencias con una diversificación de medios que nos ofrecen las TIC para generar esos aprendizajes. Entonces, no basta con cambiar pizarra por... Eso no estoy cuestionando el uso del proyector multimedia en el aula, ni estoy cuestionando la pizarra en el aula. Lo que estoy cuestionando es la exposición o la pizarra como única forma de aprender. Eso sí estoy cuestionando. Si nosotros pensamos que innovamos porque solamente a partir de ahora el profesor cambió la pizarra y porque utiliza el proyector y sus diapositivas, o sea, el profesor ya no solamente utiliza pizarra, sino y pensamos que esa es la única forma que el estudiante aprende, eso sí es cuestionable. Pero obviamente son elementos que se pueden seguir utilizando con mucho éxito si seguimos diversificando estrategias. Las TICs hacen posible poner en práctica enfoques de aprendizaje que privilegian la interacción social y el trabajo en equipo como base del aprendizaje. Basta con mirar qué está pasando actualmente en las empresas para darnos cuenta que la forma de educar, que las estrategias mediante el cual aprenden los estudiantes tiene que variar. Nadie desarrolla un problema solo en una empresa. Los trabajos son en equipo. Si nosotros miramos las competencias que demanda la Comunidad Europea, por ejemplo, una de las cosas elementales es el trabajo en equipo. Entonces es importante afianzar, impulsar, renovar, promover que nuestros futuros profesionales se acostumbren a trabajar en equipo. Y para eso las tecnologías hacen posible una diversidad de medios en la que podemos promover ese trabajo. Porque hay que mirar el perfil que están esperando las empresas de nuestros estudiantes. Las TIC diversifican los medios de comunicación, como estoy siendo reiterativo en eso, pero es importante que además de eso los docentes diversifiquemos las estrategias para el aprendizaje. Hay diversidad de medios, perfecto, tiene que haber diversificación de las estrategias para aprender. Esto es una frase que en algunas ponencias también les he puesto. Esto es del decálogo del doctor Manuel Aria, que es de la Universidad de Laguna de España. Él lo pueden encontrar esto en la web. Y aquí he resumido dos puntos de su decálogo, que dice: las TICs no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente innovación educativa. Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Importantísimo lo que nos dice el doctor Manuel Aria aquí. Usted puede tener la última generación de tecnología en su institución, pero eso no le va a innovar el sistema educativo que usted ofrece. Tenemos que integrar esa tecnología porque son las estrategias con las que integramos la tecnología las que le dan innovación a las formas de aprender y formas de enseñar. Cuando hablamos de las TIC, y justamente anoche estaba leyendo
respecto a los enfoques. Obviamente nosotros profesores manejamos los enfoques. En nuestra formación leemos todos los enfoques que son desde la filosofía general hasta los enfoques que los paradigmas educativos y las corrientes psicopedagógicas. Pero hay tres enfoques que normalmente están presentes en cada análisis que se hace sobre educación. Uno de ellos es el conductismo, otro de ellos es el cognoscitivismo y otro de ellos es el constructivismo. Cuando nosotros utilizamos las TICs no nos ubican automáticamente en uno de estos enfoques. Es decir, nosotros no podemos decir, yo estoy usando las TICs y yo estoy siendo constructivista. Falso. Se puede estar usando las TICs y usted es muy conductista, porque está utilizando obviamente de una manera condicionante las tecnologías. Se puede utilizar las TICs y ser un cognoscitivista. Entonces, las TICs en este contexto no pasan de ser el medio mediante el cual usted va a implementar estrategias, y en este caso, por ejemplo, lo que más nos pide el conocimiento moderno es la construcción del conocimiento. El constructivismo aprovecha el trabajo interno, o sea, el procesamiento de información del que hace énfasis el cognoscitivismo para los representantes del constructivismo poder aportar y decir eso está perfecto. Sin embargo, aquí hay una influencia social y cultural que es clave para el aprendizaje. Entonces, el uso de las TIC no nos ubica automáticamente en uno de estos enfoques. Por ejemplo, si nosotros leemos, y estoy leyendo a George Siemens, por ejemplo, él nos dice de que estos tres enfoques han aparecido antes que aparezca la tecnología, y que se hace necesario tener una mirada moderna para poder explicar cómo se aprende con las tecnologías. Entonces, una de las críticas que se le hace al doctor Siemens es que él se quede en el nivel curricular, pero que no explica cómo es que aprenden las personas. Entonces, a mí me parece importante los aportes que hace el doctor Siemens, en la medida que él explica el escenario donde aprenden las personas. Él nos dice que no solamente la persona aprende por los nodos internos, sino también hay nodos externos de las cuales las personas también aprenden. Entonces, esos nodos externos, que pueden ser bibliotecas, que pueden ser las redes sociales, que pueden ser otros compañeros, entonces le dan un potencial mayor de aprendizaje a que otra persona que no tiene todos esos contactos. Entonces me parece un enfoque bastante importante. Sin embargo, desde mi opinión, me parece que no queda desfasado el constructivismo ni el cognoscitivismo para explicar qué sucede en el aprendizaje de los estudiantes con las tecnologías, porque es importante ubicar que las tecnologías son un medio, y ese medio es explicado en el constructivismo. Son medios que van a ayudar a aprender, son medios que permiten crear escenarios y contextos para el aprendizaje. Entonces, yo los invito a mirar un poco estas corrientes, a leer los buenos aportes que hace el doctor Siemens, porque te da una perspectiva, te da un horizonte. Porque el trabajo que hacemos en las universidades y en las instituciones educativas no tiene que estar marcado necesariamente por un procedimiento o una forma de hacer las cosas. El profesor tiene que marcar posición, tiene que leer, tiene que impregnarse. El profesor es un especialista y es un investigador permanente de saber cómo aprende el estudiante. Es un investigador permanente de las formas de aprender y de las formas de enseñar. Y eso lo podemos encontrar cuando miramos